La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Estamos en un programa más de Interruptus, Pasado es Presente, su programa de divulgación y reflexión histórica. Y bueno, hoy vamos a tener un programa especial porque estamos de fiesta aquí en Radio Ciudadana. Estamos conmemorando y festejando el 22 aniversario de esta estación. Así que, pues, antes de pasar a platicar justamente sobre eso, pues quiero saludar al buen Augusto, que ya estás por acá. ¿Cómo estás? Bien, Misael. Hola a toda nuestra estimada audiencia. Estamos una vez más en otro programa muy especial, sobre todo, ¿no? De Interruptus, Pasado es Presente. Sí, pues es que desde hace año y medio la estación y el Instituto Mexicano de la Radio nos han abierto las puertas de esta radio que nos encanta porque es pública, siempre hay que apoyar lo público y por lo tanto, pues para platicar justamente sobre el 22 aniversario de Radio Ciudadana, pues vamos a platicar justamente con dos personalidades de la radio. Ya ahorita, pues un poco empezando el programa, platicábamos quiénes son, sus trayectorias, así que les voy a hablar brevemente. Quiero darle la bienvenida a Claudia Ortigosa Pérez, quien actualmente es la gerente de la estación, y a Héctor García Robledo, que fue el gerente fundador también de la estación. Así que, ¿cómo están? Bienvenidos a los micrófonos de su estación. Muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Sí, gracias por la invitación. Y bueno, los presento brevísimamente. Como ya les había comentado, Héctor García Robledo trabajó 10 años como locutor en Radio Educación y 14 años en el Instituto Mexicano de la Radio. Él fue el gerente fundador de Radio Ciudadana cuando se fundó en 2003. Así que, pues bueno, vamos a conversar justamente con él de cómo nace esta estación, que bueno, ha tenido 22 años ya de un proyectazo de darle voz a la ciudadanía súper interesante. Y en el caso de Claudia Ortigosa, ella, pues bueno, viene de la UAM Xochimilco. Ella llegó aquí muy jovencita, igual que Héctor también. Los dos llegaron haciendo su servicio social y bueno, se quedaron aquí. Así que Claudia desde 2013 es gerente de la estación y bueno, pues qué honor tenerlos por acá, ¿no, Augusto? Es todo un gustazo, ¿no? Que estén allá hoy con nosotros acompañándonos y pues prácticamente, ¿no? Todos los proyectos de Radio Ciudadana no serían nada sin la presencia, ¿no? De ustedes dos, ¿no? Sin el trabajo que han hecho durante todo este tiempo, ¿no? En esta estación de radio tan noble que nos ha dado la oportunidad de proyectar nuestras voces, ¿no? Como ya de hoy estamos acá. Bueno, y para abrir la conversación, ¿no? Quisiera preguntarles cómo es que nace la idea, ¿no? De esa estación de radio, ¿no? En el Instituto Mexicano de la Radio, esa estación de Radio Ciudadana. Fíjate que en el sexenio de Vicente Fox, los medios comerciales quisieron callar a los medios públicos. Lanzaron la ley Televisa, apoyados por el PRI y por el PAN. La gente se manifestó en contra. Y en fin, en este ambiente político, Dolores Beistegui, la directora de el IMER, propuso la creación de Radio Ciudadana. Ella era amiga de Santiago Krill, que era secretario de Gobernación. Santiago Krill dio un presupuesto, dijo adelante, y se creó la Radio Ciudadana. Se lanzó la primera convocatoria, avalada por un consejo de programación. Entraron ¿cuántos proyectos en la primera convocatoria? Se inscribieron. Yo te digo que entraron en la primera convocatoria, fueron 145. Y ganaron 50, o fueron seleccionados 56 proyectos. Yo aquí tengo 60. Es que lo que pasa es de que muchas veces sí es un número mayor, pero a la hora ya de lanzarlos al aire, de repente sí hay algunos obstáculos que algunos no llegan ni siquiera a salir, pero no le crea nada. Seleccionados. No, lo que pasó es que fueron 56 ciudadanos y los demás eran de la emisora. Okay. Y resulta que el equipo de producción del IMER, Mario de la Fuente a la cabeza, en unas 3 semanas tuvieron que grabar 56 rúbricas de entrada, de salida y sellos para cada uno de los programas, y empezó el proyecto de capacitación. Ese fue el sustento del inicio de la Radio Ciudadana,
que haber llegado organizaciones como la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, vino un programa de la UAM, que por primera vez la UAM tenía un programa de radio. Vino una organización defensora del medio ambiente, SEMDA. También llegó el diario Zócalo. Estuvo también un programa de ciencia y tecnología con un maestro de la UNAM. Hubo un proyecto de lectura. Estuvo también un programa para la tercera edad, un programa sobre sexualidad. En fin, que se enriqueció los temas que se abordaban en la radio del IMER. Por supuesto, súper importante justamente porque platicábamos también el contexto en el que se da este proceso, que es un periodo histórico en el presente, en realidad, o en el pasado muy reciente de nuestro país, en donde pues muchas de las políticas públicas se entienden como un proceso de ciudadanización, ¿no? Y justamente, platicamos un poquito, nos platican que originalmente la estación no se llamaba Radio Ciudadana, sino Radio de los Ciudadanos. Y, perdón que te interrumpa, y salió en XEQK. En la 1350, que ahorita actualmente estamos en esa frecuencia. Ahí empezó la Radio de los Ciudadanos. Ok. Y pues platíquenos, o Héctor, platícanos, ¿cómo fueron estos primeros años? Fue difícil, me imagino, digamos que aprender sobre la marcha, pero al mismo tiempo interesantísimo. Mira que hubo una organización, el Caracol, que atiende poblaciones callejeras, que se acercaron a mí y me dijeron, nosotros no sabemos nada de radio. Y empezaron a tomar sus talleres y cursos. Yo, igual que Claudia, hemos estado lo más cerca posible de ellos, dándole opiniones, tratando de apoyar en lo que se les ofrecía. Y realmente yo digo que se demostraron dos cosas importantes. El IMER fue la primera institución pública en la historia de la radio en México y tal vez de toda América Latina que lanzaron Proyecto Ciudadano y que en su primera programación incluyera 56 grupos y organizaciones e instituciones ciudadanas y públicas. Y la otra es, se demostró que los ciudadanos son y han sido a lo largo de estos años de la emisora tan respetuosos que nunca hemos tenido ningún problema de una falta de respeto ni de un abuso. Ha sido la muestra de que la ciudadanía en México somos personas respetuosas, solidarias, hospitalarias y mayores de edad ya para estar en los medios públicos. Por eso yo digo, si tomaran como base este ejemplo, todos los medios de comunicación en radio y televisión y abrieran al menos una barrita dedicada a la participación ciudadana, este país sería todavía mucho mejor. Yo mencionaba a Héctor Villarreal, que fue director del IMER, le dije, tocayo, vamos a cambiar o vamos a agregar programas, porque los niños en México no tienen programas, ni barras. Porque los jóvenes de secundaria y de bachillerato no tienen dónde expresarse. Nadie los deja hablar. Desde que entras a la mejor al jardín de niños y luego a la primaria, siempre los maestros te dicen calladitos. En la secundaria también. Y cuando llegan a los medios o al bachillerato, ¿por qué no hablas? Si nunca me han dejado hablar, ¿no? Yo creo que la deuda de la radio y de la televisión y de los medios en general es abrir espacios para los niños y para los jóvenes. Pero no que los esté conduciendo un adulto mayor, no, sino que se les dé cursos y que se empiece a crear audiencias. ¿Por qué no se crean audiencias? O sea, sí es como un tema, ¿no? O sea, prácticamente, ¿no? Abrir espacios para diferentes sectores de la población, ¿no? Bien, Héctor, lo mencionabas, tanto niños, ¿no? Como jóvenes que, como bien lo has dicho, siempre han, de cierta manera, han estado, ¿no? Reprimidos en esta cuestión, ¿no? Que es hablar y expresar una idea, ¿no? Y sobre todo la oportunidad, ¿no? Que les provee la radio pública para, pues sí, ¿no? Expresar, digamos, un montón de cosas, ¿no? Que tanto las juventudes y las infancias tienen que decir, ¿no? Sobre todo a la ciudadanía. Y de todo aquí, por ejemplo, ¿no? Claudio, yo quería preguntarles, ¿no? O Héctor también, ¿qué me podrías decir, por ejemplo, qué implica llevar a cabo o dirigir una estación como Radio Ciudadana en la era del consumo digital, ¿no? Sobre todo, pues, que vemos, ¿no? Que hay una amplia
una amplia gama de opciones. Por ejemplo, el internet, ¿no? Vino prácticamente a revolucionar las cosas y sobre todo, ¿no? Como los medios convencionales como ellos son las estaciones de radio. ¿Qué nos podrían decir de esto? Bueno, a pesar de que se ve como una competencia, la radio siempre es un medio muy importante y que muchas personas lo prefieren sobre cualquier otro medio de comunicación. Gracias a eso, seguimos teniendo participación ciudadana y no solo en las convocatorias, sino realmente se acercan a nosotras muchísimas... A nosotros. Y nosotros. Muchísimas colectivas. Y piden espacios. Y entonces, obviamente, que tienen una convocatoria, que van a hacer un evento, y por supuesto que se les abre. O sea, a lo que voy es de que no solo es a través de la convocatoria como pueden acceder a los micrófonos. Aquí tenemos los micrófonos abiertos para quien lo necesite, sobre todo a la sociedad organizada. Y bueno, como ya bien lo decía Héctor, las infancias, las juventudes, pero no solo ellos, las personas con discapacidad también tienen un espacio ahí desde hace cuánto que entró la pirinola. Si bien ya no está la pirinola, una de las personas que estuvo ahí desde antes hasta la fecha sigue teniendo su programa y es una persona con discapacidad intelectual y eso no ha sido ningún impedimento para las entrevistas tan buenas que hace semana con semana, ¿no? Entonces, a esto voy. Y no estamos peleados tampoco con el internet porque finalmente también salimos ahí por esa vía potencia. Y por otra parte, muchos equipos ciudadanos también suben sus programas a la red. Entonces, pues digamos que somos amigos, amigas. Entonces, ahí está. Se potencia y como espacio público, yo creo que justamente, pues, a diferencia quizá de radios de concesiones privadas, etcétera, pues la radio pública tiene que ofrecer como un derecho justamente la información y los espacios de expresión a la ciudadanía, ¿no? Qué interesante. Tenemos que ir a un corte, entonces vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Héctor García Robledo. Él fue el gerente fundador de Radio Ciudadana y con Claudia Ortigosa Pérez, la actual gerente de Radio Ciudadana. Estamos festejando los primeros 22 años de esta estación, así que no se vayan, querida audiencia, volvemos en unos minutos. Recuerden escribirnos a las redes sociales de Interruptus, estamos en todas las plataformas, también obviamente en las redes sociales de Radio Ciudadana. No se vayan, volvemos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Estamos conversando con Héctor García y Claudia Ortigosa Pérez sobre la historia de Radio Ciudadana, en un programa muy interesante en donde estamos conmemorando los 22 años de esta estación de radio, por la cual nos están escuchando el día de hoy. Y bueno, haciendo un balance histórico, quisiera que nos comenten de qué se ha hablado. Yo sé que son muchos temas, muchos programas, pero platíquenos de quizá los más representativos, cuáles se les quedaron más, cuáles acompañaron más o vieron crecer también a través de Radio Ciudadana. Fíjate que Óscar Chávez, el único programa que tuvo al aire fue en Radio Ciudadana, Canto y Seña, que la gerencia lo propuso. Eugenia León solamente ha tenido un programa de radio y ha sido en Radio Ciudadana. La UAM inició haciendo radio aquí. También déjenme decirles que se hicieron una serie de programas buenísimos sobre ciencia y tecnología que traían a expertos de todas las instituciones de la UNAM y que en otros espacios no era tan frecuente. También se habló sobre sexualidad, sobre diversidad y yo veía hasta en los ojos de los operadores de cabina que veníamos de Tropicalísima, de una estación. La Candela, ¿no? Primero veníamos de una estación pop, de música pop, en 1350,
y después nos cambiaron al 660, donde estaba La Candela, que era tropicalísima. Bueno, y los locutores y operadores empezaron a aprender. Claro. Porque llegaron gentes de hablar de diversidad sexual, hablar de discapacidad, hablar de salud, de tercera edad. Y creo que ha sido un aprendizaje para los equipos participantes, para los equipos de producción de la emisora, para operadores. Para todo el mundo siempre es una escuela maravillosa. O sea, aprendemos hoy por ejemplo pasó un programa sobre los chiles que hay en México. O sea, yo no sabía que había tanta variedad de chile, ¿no? Y entonces tenemos biodiversidad, tenemos historia. Tenemos divulgación de la ciencia y creo que la divulgación de la ciencia la hemos tenido en diferentes formatos, desde hay uno de medicina, ¿no? De psicología, pero dramatizados los de ciencia, de migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, de feminismo, equidad, hombres por la equidad, hombres buscando nuevas representaciones de la masculinidad diferentes, que yo empecé, aquí les cuento rapidísimo, que yo fui productora del programa Palabra de Hombre. Palabra de Hombre, cierto. Y yo pues obviamente entré haciendo el programa Palabra de Hombre como productora. Y yo cuando me iba a imaginar que iba a ser la gerenta de la emisora, y a mí me gustaba mucho el programa. Y antes de eso había otro que se llamaba Bajo las Sábanas de Sexualidad. Siempre tuvimos un programa muy interesante sobre VIH con 2 personas que portaban VIH. Entonces, pues igual aprendimos muchísimo. Entonces, yo les puedo asegurar que todas las personas que pasamos por Radio Ciudadana, se nos abre el panorama de muchas cosas que no teníamos en la mira o no son parte de nuestro entorno. Y esa es una gran valía de la emisora. Fíjate que también un programa a destacar es del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, con la maestra Patricia Galeana, cuando ella era directora de esa institución, que hicieron grandes programas, grandes programas. Abrieron los archivos para que la gente lo conociera. Y hablando de los nuevos medios de comunicación, del internet y de todo lo demás, la otra vez en una plática decía, no, es que ahora los jóvenes que con el celular y que le digo, es que está muy bien porque es otra forma de comunicarse y de aprender, de acercarse al mundo. Todo depende de cómo lo use, ¿no? Y yo creo que la radio amplió sus posibilidades porque ahora transmite en internet, pero puede presentar fotografías, textos, videos. Lo que pasa es que hay que tomar otra actitud. La gente de la radio tiene que tomar otra actitud y hacer como un plan de negocios y tener presupuesto y equipo de promoción para que capte un mayor número de seguidores. Porque la gente está automatizada. Hay tantos medios que ya no saben. Pero precisamente es una manera, son otras herramientas que la radio puede tomar perfectamente. Y obviamente, sí, lo que nosotros podemos transmitir en un programa, pues luego se hace una infografía y también se pone, por ejemplo, las campañas, que eso es lo que usualmente hacemos, ¿no? O sea, las campañas ponemos infografías, pero también tenemos, pues, los spots. Y además, creo que el radio, bueno, finalmente lo que hace es justamente centrar, digamos, varios esfuerzos en una misma frecuencia, ¿no? Nosotros venimos de radio por internet, 8 años previos antes de llegar aquí a Radio Ciudadana, en donde sabíamos que, pues, justamente los proyectos están atomizados, ¿no? No teníamos un espacio donde además de nosotros la gente pudiera escuchar otras propuestas, y justamente espacios como la radio tienen esas ventajas, a diferencia quizá del internet, de donde uno puede hacer su programa tranquilamente, pero no hay redes o tiene que crear redes de otra manera, a diferencia del radio, ¿no? Sí, ahí pues puedes saber prácticamente de lo que quieras, ¿no? Radio por internet. Y ahorita que platicabas, ¿no, Claudia y Héctor, sobre la diversidad de programas que han tenido, ¿no? Sobre sexualidad, género, personas, ¿no? Digamos con discapacidades. ¿Cómo ha sido o cómo han percibido ustedes la participación de los radioescuchas con respecto a estos programas, ¿no? Que de cierta manera no son muy comunes que se escuchen en la radio pública, ¿no? Sobre todo en otras emisoras. Pues mira, es muy particular porque sí tenemos, les puedo decir que público para cada
para cada programa. Obviamente, quien le interesa a lo mejor los programas de historia, seguramente van a escuchar Interruptus y también van a escuchar Historia en Vivo. Historia en Vivo. Pero también está Ideas y Voces, que es del Instituto Mora, que también abordan muchos temas de historia. Y obviamente estas audiencias se comparten. Tenemos una audiencia fija, digamos, porque le gusta la música que programamos, pero también se enganchan mucho con los programas. Sí. Entonces, digamos que esa también es una particularidad que te podría decir que son programas de nicho. Sí. Entonces, si a mí me interesa, teníamos un programa de adopción. Entonces, obviamente, quien estaba interesado, se fueron corriendo la voz dentro de la comunidad de personas que están buscando adoptar. Muy necesaria, además, la información sobre eso, ¿no? Obviamente, pues teníamos radioescuchas pues, sobre ese programa. A lo mejor no seguían el programa que continuaba, pero pues sabíamos que en ese momento sí íbamos a tener ese tipo de audiencia. Entonces es muy particular. Sí. Yo creo que la sociedad mexicana es de amplio criterio y está muy abierta a las opiniones sobre cualquier tema. Nosotros tuvimos programas al principio sobre sexualidad que eran muy escuchados y que había una gran participación. Y también hubo un gran programa que se llamó ¿Qué perro?, que era sobre mascotas, sobre los perros. No saben, llegó un día con patrocinador y dijo, nos van a patrocinar y va a haber una exposición canina y esta marca, una marca muy famosa. Pero como la cuestión administrativa y legal no lo permitían, claro, pues ya se quedaron sin patrocinio. Pero yo creo que si yo fuera director del IMER, movería Radio Ciudadana a frecuencia modulada para no tener candados. Sí, incluso legales, tecnológicos además, ¿no? Los celulares ya no traen, por ejemplo, AM, ¿no? Exactamente. Pues de pronto sí está un poco limitado, pero bueno, finalmente es el espacio que está, ¿no? Sí. Pero estamos en internet. Exacto. Además, siempre, y con una aplicación. Sí, siempre será un reto para la radio. La Radio Ciudadana. Yo hasta le decía a mi esposa, voy a ir a ver a la doctora y decir, llegamos todos y todas, no nada más todas, y hablar a favor de los medios públicos, porque tanto en la administración del licenciado Andrés Manuel como ahora no le han puesto atención y se ha empobrecido económicamente la radio pública y merece respeto. Claro. Justamente a mí me gustaría hacer la última pregunta, ya estamos llegando al final. Pues, ¿cómo llega Radio Ciudadana a sus primeros 22 años y qué hay para el futuro? Pues llega muy enriquecida por todos estos proyectos que hemos tenido, que les puedo decir que Proyectos Ciudadanos llevamos hasta la fecha 326. Y lo que les sigue. Se dice poco, pero es muchísimo. Es muchísimo y además lo que les decía, o sea, siempre las puertas están abiertas para cualquier colectivo que necesite apoyo, que necesite difusión, ahí vamos a estar. Entonces, también la particularidad de la emisora es que siempre es muy cambiante. Cada 2 años entran nuevos proyectos, algunos se quedan, otros se van, pero siempre hay como una movilidad y una... Exacto, esta radio se está renovando cada vez. Entonces, yo lo que veo y lo que les puedo decir es de que a lo mejor se transforma en una radio que todos sus programas y todos sus contenidos sean con perspectiva de género, que para allá vamos. Y pues a seguir abriendo los micrófonos a toda la sociedad organizada. Eso es lo que se viene y que estoy segura que va a ser muy bien recibida porque creemos en el proyecto. Y eso creo que es la clave. Si tú no crees en lo que haces, definitivamente no saldrá. Pero si estás convencida en que esto va a funcionar, por supuesto que va a funcionar. Entonces, todavía hay muchas cosas por hacer. Por supuesto, y por el fortalecimiento de los medios públicos también, ¿no? Exacto. Bueno, pues se viene una agenda, ¿no? Muy importante, ¿no? Para seguir en la estación, ¿no? Bueno, pues, amigas y amigos, pues hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy. Quiero agradecer a Héctor García Robledo y a Claudia Ortigosa Pérez por haber estado con nosotros conversando sobre la interesantísima historia de Radio Ciudadana. Larga vida a Radio Ciudadana, ¿no? Quiero decir, sobre todo, ¿no? Por el espacio en el que estamos y que desde hace más de un año, ¿no? Nos han brindado la oportunidad de estar aquí todos los lunes ya con ustedes, ¿no?
Así que Héctor y Claudia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia. Exacto, un saludo a la audiencia y que viva la radio pública. Y también agradecemos como siempre al Instituto Mexicano de la Radio por el espacio que es público y así debería de ser. Y en particular a Julio Aguilar en los controles técnicos y al buen Hernán Nájera en la producción de este programa. Les invitamos a participar con sus preguntas y comentarios a través de las redes de Radio Ciudadana y a través de la página de imer.mx/programas. Hasta la próxima. Adiós. Nos vemos, que estén bien. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.